Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Bienvenidos al Reloj de Dios. Continuamos hablando de temas escatológicos que nos permiten analizar el día a día en las noticias y también compararlo con lo que dice la Biblia. El apóstol Sergio Enríquez nos honra con su presencia para poder hablar de los temas de actualidad. Apóstol, bienvenido. Muchas gracias, Celcita. Me encantaría preguntarle qué opinión tiene de lo que ahora mismo es noticia en el mundo entero. La muerte de la reina Isabel después de 70 años de gobernar a uno de los grupos de países también más poderosos del mundo. Creo que es un tema que hay que verlo con detenimiento, suplicándole a Dios si es una señal o no. A mí me da la impresión, a ojo buen cubero, que es una señal escatológica. De hecho, algunos profetas, como Nostradamus, hablaban de estas cosas, no precisamente de ella, sino de lo que vendría después de un reinado largo. Y se dicen tantas cosas. A nosotros no nos interesa tanto lo que digan profetas que no están avalados por la Biblia, pero la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, sí habla de este tipo de cosas. Lo primero que yo vería, y no sé en qué orden presentarlo, y así que lo voy a presentar por lo contemporáneo, es que este imperio ha sido el más grande que jamás ha tenido la tierra. No ha habido un imperio tan grande como el Imperio Británico, que se empezó a formar desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Incluso los romanos estuvieron en esa isla y pusieron su granito de arena. Pero conforme fue pasando el tiempo y llegaron los años 1700, 1800 y más allá, empezó a tomar una preponderancia extraordinaria e histórica. En sus guerras constantes, ellos fueron los que hicieron la famosa guerra de los 100 años, que fueron 112 años, por cierto, no sé por qué le dicen de 100 años, en contra de Francia, y empezaron a tener una flota gigantesca. Esto los distinguió a los ingleses, a este reino, que tuvieron la flota más grande del mundo, y con ella lograron construir un imperio en donde se decía que en el imperio inglés, en ese imperio no británico, no se ponía el sol, porque estaba del este al oeste, ¿verdad? Tenían influencia en la China, ya vimos que Hong Kong lo entregaron hasta en el año 2000, en la India, pero también tenían influencia y presencia en Canadá, en Estados Unidos, con las 13 colonias que fundaron, y en toda América, ¿verdad? Aquí mismo en Belice, en la Guyana, más abajo en las Islas Malvinas y en muchos lugares, ¿verdad? Pero en todos lados, Nueva Zelanda, Australia, ellos llegaron a todos esos lugares. En la Primera Guerra Mundial, prácticamente, para irnos acercando, ellos jugaron un papel muy importante y al final de cuentas, ahí fue donde empezó a engrandecerse más su imperio. En la Segunda Guerra Mundial empezó su declive, pero aunque ha empezado su declive, no dejaron de ser una nación, un imperio de alguna manera poderosísimo. Por ejemplo, ellos tienen 15 países, 16 con Inglaterra, pero llamémosle 15 países fuera de la isla de ellos. En su mancomunidad. No, aparte está la mancomunidad. El que son países que están bajo el reinado directo del que sea el rey de ese lugar.
Dentro de ellos está Canadá, Nueva Zelanda, Australia y bueno, algunos otros. Aparte de eso, ellos tienen lo que se llama The Commonwealth, que es la mancomunidad que tiene 50 países. O sea, 50 más 15 son 65 países. Con una influencia directa. Con una influencia que, aunque estos países son independientes, cuentan con el apoyo irrestricto de ellos. Y lo único que tienen que hacer es hablar inglés y reconocer al rey y algunas otras cosas. Pero eso les da derecho. Por ejemplo, si una nación los ataca, están atacando a la mancomunidad y entonces tienen el respaldo. Es impresionante. Ahora, ¿qué pasa con la muerte de la reina Isabel? Ella por 70 años logró forjar y mantener la monarquía, a pesar de los grandísimos escándalos a los que se vieron sometidos. Escándalos de los cuales el rey actual fue un participante constante, uno de ellos. Pero sus nietos, es decir, los hijos del actual rey, también contribuyeron, a tal punto que uno de ellos salió vestido de nazi, haciendo el saludo nazi, cuando fue uno de los enemigos más grandes de Inglaterra, los alemanes de la Alemania nazi, por cierto, y así una cantidad de escándalos, pero ella lo logró mantener, esa monarquía. En este momento, se le acusa a este rey de todos esos escándalos y otros tipos de cosas, ¿verdad?, que tendrían que dirimir en los tribunales. Se habla de muchos países que quieren dejar de pertenecer a esa mancomunidad y algunos que se quieren independizar. Y no solo eso, sino que se habla dentro de la misma nación de la inutilidad que es la monarquía, sobre todo en un rey que no lo quieren, porque los ingleses a quien querían era Lady Di, que era la esposa de él y que al saberse todo lo que sucedió, pues no lo quieren. Bueno, eso parecería un programa como de chismes, ¿verdad? Pero reprendemos eso porque nosotros no actuamos en base a ello. Exacto. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Daniel que cuando venga el reino de Dios culminándose, porque el reino de Dios ya vino en Jesucristo, anunciándose, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. En la Biblia, ahí empezó el reino. El Señor incluso, cuando le hicieron las preguntas, dijo, mi reino no es de este mundo ahora. Esa palabra ahora es muy significante porque es como que dice, pero lo será después. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían. Pero en ese momento se estaba instalando en los corazones. Pero el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis también nos narran que cuando venga la instalación del reino completo, ese reino se va a manifestar junto al derrumbe de imperios humanos. Dentro de esos imperios, dice la Biblia claramente en el libro de Daniel capítulo 2, que cuando la piedra cortada no con mano cae en los pies de la estatua, todos los reinos caen al mismo tiempo. Entonces ahí tenemos que entender que los reinos que ya cayeron son reinos que cronológica e históricamente ya participaron. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Eso fue en una línea de tiempo. Pero lo que Daniel dice es que van a caer al mismo tiempo. Ahí ya no están hablando de los reinos históricos. Ahí están hablando de la influencia que estos reinos mantuvieron en la actualidad contemporánea que nosotros estamos viviendo. Entonces yo veo cayendo en este momento imperios. Veo con la muerte de la reina Isabel, veo que va a caer, que va a seguir
en un degradé, por no decir una involución completa, ese imperio. ¿Cree usted que estamos a las puertas del final de la monarquía en Inglaterra, en el Reino Unido, que Carlos III tal vez no va a pasar tanto, y sobre todo porque hablan que ya los nietos de la reina Isabel ya no tienen sangre real, entre comillas, porque ya hay plebeyas en la familia y se veía la monarquía como que era puesta por Dios? Sí, no solo eso, digamos, este hombre tiene 76 años, está empezando su reinado no joven. Entonces algunos no le auguran una larga vida, ¿verdad? Y sus hijos no solamente es la cuestión de que no tengan sangre real, sino que no tienen la convicción de la monarquía, a tal punto que uno de ellos renunció a ello y se fue a ir a los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero yo lo que veo es no solamente a este imperio. Mira, empezó a cambiar la forma de gobierno. Es que el punto es ese. El punto es que se tiene que cambiar totalmente la forma de gobierno a nivel mundial. ¿Para qué? Para que entonces venga lo que se conoce como el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es eso, una nueva forma de gobernar en donde se va a globalizar. La soberanía de los países tiene que sucumbir para que se dé el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, por eso las asociaciones que se hacen entre diferentes países y que se agrupan como la Unión Europea o cualquier otra unión, son sospechosas de que son la formación inicial de la plataforma del anticristo. Porque él tiene que tener un imperio a nivel mundial. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice en Apocalipsis. Hay bastantes versículos. Toda la tierra, dice. Toda la tierra. Digo, ¿quién como la bestia? Toda la tierra entregaron su autoridad a la bestia. Entonces, ese es el nuevo orden mundial. Para que venga el nuevo orden mundial, es necesario que los gobiernos cambien su manera de gobernar, valga la casi redundancia, ¿verdad? Las monarquías dejarán de ser para darle el paso al nuevo orden mundial. Las democracias dejarán de ser para darle paso al nuevo orden mundial. La soberanía de los países va a hacerse para atrás, aunque hablen de la misma, que la sostienen para darle paso al nuevo orden mundial. Entonces, ¿cuándo empezó esto? Empezó en la Revolución Francesa. Wow. O sea, no empezó ahorita. Claro. Porque ahí eran monarquías y eran imperios de cebo y lazo, de sangre y fuego. Entonces el rey decía lo que se tenía que hacer y se hacía. Pero a partir de ahí empezaron a caer las monarquías, cuando lo que entendemos, ¿verdad? Aún lo dice el himno nacional de Francia, ¿verdad? Ahí empezó todo. Y empezó el humanismo que se estableció en Francia. Después de eso, cayeron otros países que no eran tan grandes, que no habían sido reinos, pero no imperios, ¿verdad? Empezaron a caer. Dentro de ellos, el otro importantísimo que cayó fue el de Rusia. Los zares cayeron, sucumbieron ante la revolución bolchevique. Entonces se cambió la forma de gobierno de Francia y de Rusia. Los zares eran familiares de aquellos que habían gobernado en Austria, en Hungría y en Alemania. Y en Inglaterra, eran como primos, ¿verdad? Cuando cayeron los zares, por poco cae el imperio inglés también, pero se sostuvieron. Otro de los imperios muy grandes que hubo fue el español. Entonces, y se quedó, digamos, cuando llegó el generalísimo Franco, sacó al rey. Pero cuando el generalísimo Franco terminó, el rey Juan Carlos volvió a España y la monarquía sobrevivió, y ahora con su hijo Felipe. Entonces ahorita hay dos monarquías fuertes, poderosas, una la inglesa y otra la española. Sí.
Rusia y Francia ya no la tienen. Entonces, ahorita el rey Juan Carlos, el papá del rey de España, está acusado de corrupción y de un montón de cosas y ya no vive en España, por cierto. Esto le está haciendo daño a la figura del gobierno monárquico. Y en Inglaterra va a suceder lo mismo. Entonces, ¿por qué yo creo que esto es importante, escatológicamente hablando? Porque creo que la idea de una monarquía como la tienen hasta ahora va a sucumbir. Va a sucumbir porque le tienen que dar paso al nuevo orden mundial. Lo nuevo es eso, van a tener que rendir voluntariamente sus coronas. ¿Sabes por qué? Porque en el lado de las tinieblas siempre le copian al reino de la luz. Incluso se disfrazan de luz. Dice la Biblia en Corintios que el diablo se disfraza de ministro de luz y de un ángel de luz. De las tinieblas se disfrazan y copian. Entonces, ¿qué vemos nosotros en el libro de Apocalipsis? Vemos que llegan al trono en donde está sentado el Cordero. Y entonces dice que se quitan sus coronas y las tiran a los pies del Cordero, del trono del Cordero. Eso es el lado de la luz. Vámonos al lado de las tinieblas. Todos estos reyes se van a tener que quitar sus coronas, van a dejar de ser monarcas y tirarlas a los pies de la bestia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, para mí, el prolongado reinado de esta dama, muy respetada en muchos lugares y en otros no, que empezó como una jovencita y terminó verdaderamente como una anciana porque tenía 96 años, creo yo, sí. A su partida. Francamente, creo que es la involución de aquel enorme imperio británico y que voluntariamente le van a entregar su corona al anticristo. Wow. Apóstol, vamos a hacer una pausa. Sin embargo, cuando regresemos les pedimos que ustedes puedan enviar sus preguntas al número de WhatsApp que aparece en nuestras pantallas, que recuerden que nos pueden sintonizar por Rema TV, Rema Estéreo 91.7 y el canal del apóstol Sergio Enríquez en YouTube. Vamos a regresar y vamos a preguntar acerca de esta partida de la reina Isabel y la situación de Rusia con Ucrania, qué tanto también sigue narrando escenarios escatológicos y qué debemos hacer los cristianos ante esto. Ya volvemos. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar con nosotros en El Reloj de Dios. Estamos hablando de hechos actuales que también nos muestran panoramas escatológicos. La partida de la reina Isabel en el Reino Unido y también lo que está ocurriendo ahora mismo con Rusia y Ucrania. Apóstol, antes de irnos a la pausa, hablábamos específicamente de eso, de la convulsión que se está viviendo en Europa y también el descontento que todo esto genera, el hambre que está acarreando y las migraciones. Parece ser que muchos escenarios se están mostrando allá en Europa. Sí, definitivamente ahí ha sido el epicentro de toda la historia escatológica. Nosotros aquí en América estamos un poco alejados, no mucho, pero un poco. América fue bendecida con eso, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Hasta Nino Bravo cantaba América. Decía Nino Bravo que cuando Dios hizo el Edén pensó en América. Pero bueno, el asunto es que sí hay una convulsión terrible. Con la partida, es que fíjate que no es solamente la partida de la reina y pues el llegar al trono, el rey Carlos III, creo que es, ¿verdad? Sino que también, junto a eso, la renuncia del primer ministro de Inglaterra, que fue forzado, y la llegada de una mujer a una semana de diferencia de la muerte de la reina. Entonces, qué extraño, ¿eh? Sí. Renuncia a don Boris y asume el cargo de primer ministro, la mujer que vendría a ser la segunda mujer después de Margaret Thatcher en Inglaterra, y
la recibe la reina, la reconoce y después se muere. Y entonces ahora antes había una mujer y un hombre, y ahora hay un hombre y una mujer, pero eso no tiene mayor significado a mi manera de ver, pero sí la forma como van a gobernar. Los dos son nuevos, de alguna manera, aunque uno tenga 76 años, es nuevo en esas funciones. Dentro de las cosas que Inglaterra hizo, fue el famoso Brexit. Sí. El Brexit era la salida de Inglaterra, porque viene a ser una palabra compuesta de Bretaña y exit, salida de la Gran Bretaña del mercado común europeo. Ahora, con todos los problemas que se dieron en Rusia y en Ucrania, hay otros países que están considerando salirse de eso también. Entonces, ¿cómo quedaría aquellos reinos que se están juntando para que sean plataforma del anticristo? Esa sería una gran pregunta, un gran signo de interrogación. Claro. Pero ahora resulta que es impresionante. Resulta que hay una nueva visión, por decirlo así, que se llama Euroasia. Sí. Y que tiene que ver con la migración. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros sabemos que, por ejemplo, España estuvo dominada 700 años aproximadamente por los moros, es decir, los árabes musulmanes, ¿verdad? Por eso es que nosotros, como en nuestro idioma, tenemos palabras de origen árabe. Nosotros, los hispanoparlantes, tenemos una influencia tremenda que deberíamos de analizar también. Y yo le insisto mucho a los hermanos que la palabra ojalá es una invocación a Alá. Pero eso no es que yo me lo inventé, ¿verdad? Sino que eso, al investigarlo, se dan cuenta que ojalá, digamos, en aquel tiempo era O con H y Alá. Y la H no era muda, sino que se tenía el sonido de la J. Claro. Ojalá era una invocación a Alá. Y entonces España por 700 años estuvo sojuzgada por los moros. La forma de pensar de los árabes es que España les pertenece y que ellos tienen que regresar ahí. ¿Ok? Entonces, porque ni me estuvieron 700 años. Imagínate claro. Que nosotros tenemos en Guatemala 201 años de independencia. Pues de habernos separado políticamente, emancipado de España. 201 años. Ellos tuvieron 700 años. Sí. Casi el triple. Casi el triple. Estuvieron ahí los árabes. Entonces, ahora, ¿cómo han conquistado en movimientos migratorios los árabes Europa? ¿Y cómo afecta la guerra de Ucrania y Rusia Europa? Que es una potencia. Europa es una potencia cuando se pone toda unida, ¿verdad? En primer lugar, los europeos perdieron su cultura irreversiblemente. Eso ellos lo saben y no la pueden recuperar. Para recuperarla ellos tendrían por lo menos que tener 25 años de procrear niños, de por lo menos 4 niños cada familia, para recuperar su raza y su cultura. ¿Qué es lo que han hecho los musulmanes? Se metieron en toda Europa. Francia se le conoce como la Francia negra. Sí. Incluso cuando ganaron el Mundial, la mayoría de los jugadores eran africanos, nacionalizados, franceses. Entonces, y su religión es musulmana. Entonces, mientras que la mente de los europeos o de los occidentales está constantemente pensando en tener un solo hijo o 2 hijos, si mucho, perdiendo con eso el número de pobladores de su propia raza, los musulmanes tienen de 4 a 5 hijos. Los estudios sociológicos que se han hecho dicen que cuando una cultura
tiene, para que no se pierda una cultura, deben de tener por lo menos 1.8 de nacimientos en su tasa demográfica de nacimiento. 1.8, desde luego que no se puede tener un hijo y 80% de el otro. 80% de otro, ¿verdad? Sino que al hacer el prorrateo es 1.8 para mantenerse. Sí. En todos los países occidentales tienen menos del 1.5, por eso perdieron su cultura. ¿Cuánto tienen los musulmanes? 4.5. Bueno, eso tenían hace algunos años, ahorita han de tener más. Entonces, irreversiblemente perdieron. Europa está perdida para los occidentales y la han ganado los musulmanes. Ahora, si a alguien se le puede decir anticristiano, es al musulmán, sin que ellos se ofendan. Es decir, si a alguien le dicen aquí vos sos un anticristo, para uno sin ofensa. Por supuesto. Para ellos no. Para ellos sí, es una realidad. Porque ellos están en contra de Cristo y su lema es que Alá es Dios y Mahoma su profeta. Entonces, cuando hablamos en el término, ustedes conocen, y si no les cuento, que para referirse al anticristo se le tiene muchos títulos: el asirio, el anticristo, el hijo de iniquidad, el hijo de pecado, el cuerno pequeño. Son por lo menos 17 nombres con los que se le conocen, pero una de ellas es anticristo. ¿Quién es Cristo? El Mesías para los hebreos, el Cristo para los cristianos, que es el mismo que quiere decir ungido, y que es como se conoció en el mundo occidental. Ellos están viniendo y están en lo anticristo. Aparte es el anticristo y aparte es el pseudocristo. Pseudo es una palabra griega que quiere decir falso, ¿eh? Falso Cristo y anticristo. Estos se tienen que unir. Es el falso profeta y el anticristo. Es la preparación que están haciendo en toda Europa. Entonces, ahorita se va a incrementar el problema y yo creo que se van a salir muchos de la cuestión, así como en el Brexit, que salieron en Inglaterra, porque Rusia les cortó el gas completamente. Sí. Y es interesante que Rusia, más del 80% de su ejército son musulmanes. ¿Ok? Entonces, ellos le cortaron el gas a Europa y el invierno que se viene va a ser el más crudo de ellos si no logran arreglar esto a tiempo. De hecho, ahorita ya hay ciudades que preparándose para ese invierno, que no ha llegado el invierno, estamos en el mes de septiembre, pero ya se acerca. Hay ciudades enteras en donde son apagadas para ahorrar. Son apagadas las ciudades enteras en Europa. Le están apagando, están ahorrando para prepararse para lo que viene. Ellos ya han levantado algunas alertas, sobre todo en Alemania. Pero ahora con esto puede venirse una guerra terrible que ellos deberían de considerar, los occidentales deberían de considerar que ya tienen una población demasiado fuerte, musulmana, Euroasia. Yo creo que ahí es donde se va a presentar el panorama. Es el que veníamos platicando, la caída de los imperios, la subida a la plataforma del nuevo orden mundial, una nueva perspectiva en jóvenes que son los que están poniendo los gobiernos democráticos. Sí. ¿Quiénes están poniendo los gobiernos democráticos? Los jóvenes. Cierto. ¿Quiénes son los que...? Mira, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos 17 millones de personas. Ok, 14 millones de personas son de 40 años para abajo. Sí. Y los 3 restantes de 40 para arriba. Cuando vayamos a una votación, si todos están inscritos, ¿quiénes van a poner los nuevos gobernantes? Los jóvenes. Sí. Estos jóvenes tienen otra manera de pensar, aquí y en todos lados. Por eso insisto que en Chile, los que pusieron a este presidente que no llega a los 40 años, son jóvenes, Claro. millennials. El mundo está cambiando. Bueno, el mundo ya cambió.
Entonces, la cuestión con la Euroasia, la guerra en Ucrania, la unión entre Rusia, China e Irán, es una bomba de tiempo. Lo que le espera al mundo no es nada bueno. Apóstol, hay quienes dicen que si Rusia realmente quisiera ocupar Ucrania, lo hubiese hecho hace mucho por el poderío, por sus ejércitos, y no lo ha hecho. ¿Qué opina usted de eso? Realmente, si vemos en comparación únicamente en cuanto a población, sí, sin duda, Rusia pudo haber aplastado a Ucrania hace mucho, porque Ucrania no termina de tener el apoyo de sus aliados que eventualmente mandan algún equipo, mandan dinero o mandan artefactos pertrechos de guerra en sí. Los rusos siempre han dicho que Ucrania es como la corona del imperio ruso que existió, ¿verdad? Y yo creo que por eso no lo han querido destruir completamente, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que las noticias occidentales son tendenciosas y mentirosas y no relatan lo que verdaderamente está pasando ahí. Nosotros somos informados por medios occidentales. Sí. Es muy desafortunado pues que lo tengan que decir de esa manera, pero no nos dicen la verdad. Los otros tampoco dicen la verdad. Por eso yo le digo a la gente que pastoreo, nosotros debemos de aspirar a ser como Cristo, que no se dejó guiar por lo que oían sus oídos ni veían sus ojos, sino que con justicia arguía por los pobres de la tierra. Nosotros tenemos que saber exactamente y no dejarnos llevar por las noticias. Sin embargo, sí, yo creo que Rusia hubiera podido aplastar en 15 días, sin mucho, a Ucrania, y que no lo quisieron hacer. Y la prueba está que todo el mundo se le volteó a Rusia y no la han votado. Sí. Digamos, el presidente de Estados Unidos dijo que iban a convertir a Rusia en una nación paria. Esas fueron sus palabras que él utilizó. ¿Y qué es lo que pasó? El rublo ruso subió ante el euro y los obligaron a pagarles en rublos para fortalecer la moneda rusa. Sí. El dólar y de Estados Unidos está en un movimiento inflacionario caótico en este momento. Rusia no. Entonces, por eso te digo que no nos trasladan verdaderamente las noticias, sino que lo que ellos quieren que nosotros creamos. Yo sí veo que en toda aquella área donde se va a desarrollar, la profecía bíblica lo dice, ¿va? En toda esa área se va a desarrollar. En Asia vive la tercera parte de la humanidad. Solo en Asia. Solo la India tiene 1.200 millones de personas y China tiene 1.500 millones de personas. Entre los dos, más o menos, tienen la población. La mitad, más o menos. En Asia está la población de la mitad de la población mundial. Entonces, ahí se van a llevar a cabo todos esos eventos. La Biblia dice en el valle de Megido, en el valle de Armagedón. La Biblia nos narra de cómo Rusia va a ser llevada a querer conquistar a Israel en algún momento y sus ejércitos van a sucumbir. Todo eso se va a llevar a cabo allá y nosotros en América, bueno, no nosotros, pero los habitantes de América van a ser únicamente participantes y van a ser como pertrechos de guerra y una fuente de alimentos y va a ser afectado. Nosotros, la iglesia, tenemos la esperanza de ni siquiera ver eso. Digo ni siquiera verlo porque podríamos decir desde el cielo va a empezar a ver, y se están agarrando aquí, pero ya... Curioseando. Sí, curioseando, pero eso dejaría de ser cielo, va a haber batallas sanguinarias acá. Así que de esa manera lo miro. Es complicado el panorama geopolítico, pero al juntarlo es una bomba de tiempo. Apóstol, ¿estamos a las puertas de una tercera guerra mundial? Absolutamente. Es eso lo que... Mira, hay una teoría de los que tratan de gobernar el mundo y que dicen que después del caos viene el orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un caos. ¿Para qué? Para que venga el orden. Y la próxima faceta es nuevo orden mundial. Eso está, ellos desde su plataforma no divina lo han pronosticado. Aún el dólar, en su billete de A1, eso es lo que dice, nuevo orden. Ellos lo pusieron en latín,
No pusieron New World Order en inglés, sino que ellos pusieron Novus Ordo Seclorum, que quiere decir nuevo orden secular, nuevo orden mundial. En el dólar está profetizado eso, ¿ah? El más poderoso. El más poderoso hasta ahora, ¿verdad? Entonces se va a dar una conflagración como nunca. Entonces, eso va a llevar a cabo que surja un líder que va a ofrecer, porque así surgen los líderes, ¿verdad? Yo voy a arreglarles esta situación, el populismo, ¿ah? No se preocupen. Entonces, él va a hacer grandes señales, porque dice la Biblia que se va a aparecer con señales, prodigios y maravillas. Confusión aún más. Entonces toda la gente va a decir, ¿quién como la bestia? Un nuevo orden mundial, déjenmelo todo a mí, yo se los voy a arreglar, yo les voy a curar todas esas enfermedades emergentes que ustedes tienen, les voy a dar una vacuna que va a matar el COVID, la viruela del mono y todas las demás, y yo déjenmelo a mí, yo me encargo. Todo el mundo va a decir quién como la bestia, dice la Biblia, y van a ir en pos de ellos. Pero para ese momento, la iglesia en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, tiene que haber volado. Vi un águila volar en medio del cielo que decía, ay, 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 por los 3 toques de las 3 trompetas que están por tocar los 3 ángeles que faltan, ay de los moradores de la tierra. Wow. Entonces, la invitación es que nosotros vayamos en pos de Él, creamos y le supliquemos a Dios. Apóstol, antes de finalizar, me gustaría que nos diera su punto de vista y de manera bíblica también, cómo se puede percibir a Vladimir Putin, que está siendo ese hombre poderoso que parecía quedar como víctima porque el mundo se iba a voltear en contra de él por esa guerra que le declaró a Ucrania, pero resulta que las noticias dicen que es un efecto boomerang. La gente lo quiso castigar y el castigo está regresando a ellos. Sí, hombre. Yo creo que lo tenía bien planificado. Mira, debemos de recordar que este personaje se creó en la KGB. La KGB, según dicen los analistas, los que saben de eso, es como tener a la CIA y al FBI juntos, ¿verdad? Es decir, el equivalente en Rusia, la KGB era CIA y FBI juntos. Él fue director ahí, él trabajó ahí, así que información tiene de sobra. Yo creo que él no se metió a una aventura por tomar decisiones alocadas. Yo no creo que esa fue una decisión hepática, que él dijo, me están molestando. Yo creo que él lo tenía bien calculado todo, ¿verdad? Para poder hacer eso. Sí lo presionaron, Occidente lo presionó, porque le empezó a poner bases, la OTAN, cerca de su territorio, lo cual a él ya tampoco le gustó, ¿verdad? Y entonces se dio lo que se dio. Muchos lo miran como un tirano. Todo el mundo se le volteó. Todo el mundo occidental. Pero el mundo oriental no se le volteó. Y dentro de sus socios está la China, que es que también tiene problemas con Occidente por Taiwán. Sí. Entonces ellos están unidos de alguna manera, ¿verdad? Es bien peligroso. Es bien peligroso. Y la salida de Estados Unidos de Afganistán perdió Estados Unidos un enclave ahí importantísimo, dejándoles miles de millones de dólares en armamento. Armaron Asia. Armaron Asia. Es impresionante. Y ahora han armado Ucrania. O sea, eso está lleno de armamento de última... de la tecnología de última punta, pues, sí. En Afganistán y en Ucrania. Y Rusia ha de haber capturado tantas cosas de los ejércitos que ha destruido y tienen la muestra de todas las armas occidentales. Yo creo que el que lleva las de perder es el mundo. Y se va a dar lo que se va a dar. Yo les hago un llamado a todos los hermanos en Cristo Jesús, primero, que nos consagremos al Señor, porque todavía hay tiempo.
Ya no es mucho, pero todavía hay tiempo. Y a los que no conocen al Señor, también les quiero decir que hay una esperanza en Cristo Jesús. Yo no quiero plantearles esta situación de una manera fatalista, decirles que sí hay salvación en Cristo Jesús. La hay. Amén. Amén, apóstol. Y este análisis nos permite entender un poco de cómo está funcionando el mundo, lo que está ocurriendo, las noticias del día a día y cómo debemos analizarlas, pero sobre todo, pues mantener esa cercanía a nuestro Padre Celestial, que como bien dice el apóstol, ahora más que nunca lo vamos a necesitar para no caer en confusión, para no sufrir más guerra, más hambre y destrucción. Hasta aquí el reloj de Dios. Apóstol, le dejo para que haga la invitación usted, para que puedan seguir llegando preguntas, porque hay mucha gente que quisiera estar aquí en mi lugar, hablando con usted y haciéndole muchas preguntas escatológicas. Yo nuevamente les quiero prometer que todas sus preguntas las voy a contestar así breve, para poder contestar muchas. Pero sí lo invito a que establezcamos este diálogo. Si usted no está de acuerdo y quiere preguntar algo, estoy anuente a recibir su postura y que la podamos dialogar. Siempre en base al amor, al respeto, ¿verdad? Y si usted, pues sí está de acuerdo, pero tiene algunas dudas también, platiquemos, conversemos, es importante. Así que lo invitamos a que nos escriba. Bueno, gracias a todos por la sintonía. Recuerden estar muy pendientes de nuestras plataformas sociales para que puedan ustedes también interactuar con el apóstol Sergio Enríquez. Ha sido un gusto. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.